Buenos días a todos, mi nombre es Marcos Pueyrredón, soy presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico y le doy la bienvenida a este webinar que estamos iniciando dentro del ciclo Conversando con los líderes del comercio electrónico en el marco de las actividades que realizamos de la Escuela Virtual de Mercosur. Primero quiero darle la bienvenida a Lee. Lee, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. Araujo Buenos días, es director de CyberSource, una empresa que voy a dejar que se la presente directamente Lee, con la cual viene trabajando el instituto hace varios años y es un referente en lo que es el tema de medio de pagos y prevención de fraude. Y la temática que vamos a desarrollar hoy es básicamente los desafíos que tienen los pagos online para el 2013. Vamos a presentar un estudio que hacemos junto con el apoyo de CyberSource sobre el fraude en el comercio electrónico en América Latina. Y vamos a interactuar a través de una serie de preguntas con un panel de preguntas disparadoras que le vamos a hacer a Lee para poder profundizar en esta temática. Para aquellos que participan por primera vez en este tipo de webinars, yo voy a ser el moderador. Vamos a tener una serie de preguntas que van a ser las que voy a hacerle yo a Lee y van a surgir a partir de la presentación disparadora que va a llevar adelante Lee. Y ustedes, todos los que están participando del evento, van a poder hacerme llegar sus preguntas a través de Twitter al usuario del instituto @einstituto, agregando el hashtag #elíderes. Toda la información, esta presentación, el video y el informe que va a presentar Lee lo van a poder bajar de este link que está en pantalla y de la página web del instituto. Y los que quieren en este momento bajar la presentación tienen una opción que se llama documentos en la barra de navegación superior. Pueden bajarla ya en formato PDF. Bueno, Lee, vamos a empezar con la metodología. Tenés que hacer la presentación disparadora y después empezamos con el panel de preguntas y respuestas. Lo que sí me gustaría es que te presentes, que cuentes cuál es tu rol dentro de CyberSource y principalmente cómo ha sido tu hoja de ruta, tu ingreso y tu trayectoria en este mundo de los negocios por Internet. Ok, gracias Marco, buenos días a todos y arranquemos. Entonces, como decía Marco, yo soy el director para Latinoamérica de CyberSource y mi responsabilidad es desarrollar el negocio de esta empresa, que es una unidad de negocio de Visa dentro de la región de Latinoamérica. Un poco para contarles mi background, yo vengo de la industria de tecnología, desarrollando soluciones tecnológicas sobre todo en la industria de telecomunicaciones en Latinoamérica, y la verdad que todos estos nuevos servicios como mobile, internet, llegan a un punto y van a llegar a un punto que convergen, ya está convergiendo con mobile commerce, con otras soluciones. Y en esa ruta me tocó desarrollar los servicios de Mobile Financial Services en el mercado mexicano, y es como tengo el acercamiento con los sistemas de pagos y eventualmente hago el movimiento a Visa para hacerme cargo del canal móvil de en Latinoamérica, y finalmente es cuando Visa adquiere a CyberSource y me piden que me haga cargo del negocio en toda la región menos Brasil. Así que eso sirve como introducción de quién es Lee Araujo, y comenzamos entonces con el material. Voy a permitir también compartir las credenciales de CyberSource brevemente. CyberSource, como les dije, es una empresa que fue adquirida por Visa. Eso fue en el año 2010 por la cantidad de $2.000 millones. Y como pueden ver, CyberSource ya tiene 19 años en el mercado, y desde su concepción
se ha dedicado a soportar el negocio de comercio electrónico como Payment Gateway, pasarela de pago, y como una solución para prevenir el fraude en Internet, que ya vamos a ver de qué se trata eso. Nuevamente lo resumimos en una sola línea como la compañía líder en procesamiento de pagos y prevención de fraude, eso según un estudio de Forrester, y como referencia tenemos más de 400.000 clientes en todo el mundo que les ayudamos a procesar pagos y prevenir el fraude. En el año 2012 procesamos más de 200.000 millones de dólares con una presencia global, y en Latinoamérica estamos basados en Miami, donde me encuentro ahora. Tenemos oficina en México y en Brasil. Desde esos 3 puntos estamos atendiendo la región de Latinoamérica. Y como contexto, una de cada 7 transacciones a nivel global son procesadas a través de CyberSource, y una de cada 4 en Estados Unidos. Ya cerrando con las credenciales de CyberSource, vamos a pasar a compartir el contexto del comercio electrónico en Latinoamérica, antes de entrar en materia de fraude. Visa, de la mano con América Economía, realiza un estudio cada 2 años, y hemos visto de ese estudio que el crecimiento del comercio electrónico, la oportunidad del comercio electrónico ha estado creciendo a dobles dígitos, en un crecimiento promedio ponderado del 45%, y la verdad que a pesar de que la economía global pasó por una recesión en el 2009 con el problema inmobiliario, sobre todo originado desde acá, desde Miami, en parte, el Internet siguió creciendo, el comercio electrónico siguió creciendo. Entonces es un segmento, una industria que tiene un crecimiento que se va a mantener a doble dígito por los siguientes años, y es de mucho interés para sus organizaciones, para nosotros. Pero eso me lleva al temario. También es interesante para los malos de la película, los defraudadores, los que quieren hacer fraude y aprovechar la oportunidad. Entonces, CyberSource, como líder en la industria del comercio electrónico, realiza distintos estudios, ha realizado distintos estudios a lo largo del tiempo. Ya, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, va por la edición número 14 del estudio del fraude en línea. En el caso de aerolíneas también tenemos un estudio que este año lo evolucionamos a incluir no solamente aerolíneas, sino además el segmento de viajes, de travel. Y el 2012, el año pasado, fue que comenzamos el estudio en Latinoamérica. ¿Y por qué? Porque bueno, después de que CyberSource se adquiría por Visa, empezamos a desarrollar la operación de Latinoamérica. Tenemos ya 1 año y medio, y cuando entramos al mercado nos dimos cuenta que no había de verdad una fuente fidedigna, y además no habían estudios, para ser más concreto, que dimensionaran la problemática del fraude en comercio electrónico. De tal forma que nos aliamos, como lo dijo Marco, con el E-Instituto para sponsorear este estudio, que lo realizó con Permit, un tercero. Y la forma como funciona en el caso del estudio con el instituto, nosotros no tenemos acceso a esas encuestas, simplemente tenemos resultados del estudio mismo que estamos compartiendo con ustedes en esta sesión. Nuevamente está disponible, como decía Marco, en el sitio, en la liga de la presentación, y también pueden acceder a este estudio y a los demás de Estados Unidos, de aerolíneas y de otras regiones, en el sitio web de cybersource.com. ¿Cuál fue la metodología y el informe de la encuesta? Bueno, fueron 4 meses de encuesta que se realizó en toda Latinoamérica. Fueron aproximadamente 140 encuestados, donde participaron organizaciones de distintos países de Latinoamérica, de distintas industrias.
un breakdown de la participación por país, la tenemos acá, donde Argentina tuvo la mayor participación, pero tenemos participación de otros mercados importantes en el comercio electrónico como Brasil, México, Colombia. Simplemente como paréntesis quiero referir que del PAI de comercio electrónico B2C de Latinoamérica, que nuevamente estimó para el 2012 Visa y América Economía en más de 40.000 millones de dólares, 45.000 millones de dólares, Brasil se lleva fácilmente más del 50%, 59%. Me confirmó por acá. El segundo país más grande es México y después tenemos Argentina. Okay. Entonces tenemos una buena representación de los jugadores más importantes del comercio electrónico de la región. Y en cuanto al mix de empresas, tenemos grandes, pequeñas y medianas, lo cual es importante, ¿no? Tener la visión no solamente de un segmento, de un tamaño de empresas, sino de todas. Y finalmente, en cuanto a la industria que representaron los encuestados, fueron de todos los segmentos, donde tuvo una mayor participación las empresas de entrega de bienes físicos, de retail, llamamos e-tails. Antes de entrar a los indicadores y a los resultados de la encuesta, yo creo que es importante que le dediquemos un par de minutos a compartir los conceptos que estamos monitoreando para entender cómo se comporta el fraude en el comercio electrónico. Para ello les comparto el esquema que están viendo, donde describe de manera general cómo es que se debe implementar o se implementa una solución de prevención de fraude en línea. Básicamente, del lado izquierdo ustedes ven las órdenes que ustedes como organizaciones o proveedores de soluciones van a analizar de los consumidores, es decir, llega la orden del sitio web, del comercio electrónico, y es analizada en un proceso donde se hace en dos etapas. La primera etapa es la que llamamos, que es una evaluación automatizada, en tiempo real, en línea, que no debe afectar la experiencia de compra. Debe ser transparente para el consumidor, para el comprador, y con esa primera etapa se toma una decisión automática de aceptar o rechazar la orden en tiempo real. En una segunda etapa, que ya no es en tiempo real, está el proceso que llamamos de revisión manual, que básicamente consiste en correr un segundo nivel de análisis a aquellas transacciones que no fueron aceptadas o rechazadas en la primera etapa automática. Entonces, en esa revisión manual, recursos humanos, analistas de riesgos, revisan cada transacción y deciden finalmente, después de este análisis, aceptarla o rechazarla, para que finalmente pueda el negocio colocar en sus libros qué fue lo que se vendió, cuáles son los ingresos, y con la retroalimentación de los sistemas de pagos saber también qué fue lo que resultó como fraude. Entonces, como bien ustedes saben, la aceptación de los medios de pagos en comercio electrónico tiene una exposición al fraude que es natural. Digo, es difícil hablar en términos positivos de algo que de por sí es negativo. Hablar de fraude ya suena mal, pero yo quiero colocarles un ejemplo, ilustrarles un ejemplo, como un ejemplo la situación en el mundo de retail físico, ¿no? Yo siempre digo, las tiendas de retail físico, tiendas departamentales que venden, por ejemplo, ropa, ¿qué hacen para protegerse de que alguien que entre, un comprador entre y se lleve la chamarra, la chaqueta, o como la llamen en sus países, el abrigo? ¿Qué hacen? Le colocan un tag que es electrónico, y cuando sales de la tienda, si no la has pagado, se dispara la alarma. Eso tiene un costo, ¿no? Además de eso, hay cámaras, circuitos cerrados de televisión, de seguridad para monitorear. Además, hay personal de seguridad. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes si esos mecanismos previenen que el fraude ocurra
en una tienda física, todos me van a decir que no. Entonces, en el mundo físico, un retail tradicional, hay herramientas para prevenir el fraude, hay un costo operativo para prevenir el fraude, y aún así hay fraude. Y lo que ocurre es que se colocan los libros de la tienda, el costo operativo, se coloca la pérdida y el negocio sigue operando. Lo que se busca en el mundo físico es rentabilizar el negocio y minimizar los fraudes, no se eliminan. Con ese ejemplo yo quiero trasladarlo al mundo virtual. No es distinto. En el mundo virtual también se está expuesto al fraude y se deben contar con las herramientas adecuadas. En vez de la cámara, en vez del personal de seguridad, deben contar con herramientas que hagan, como describe el proceso, una evaluación automatizada para aceptar o rechazar la orden y al final del día contar cuáles fueron los fraudes. Cerrando el tema entonces, para resumir, nosotros aquí vamos a monitorear cuántas de las órdenes que se revisan se rechazan de forma automática por desconocimiento y por miedo al fraude, cuántas órdenes se mandan a revisión manual y cuántas órdenes terminan siendo contracargadas por fraude. Entonces, empecemos con la primera estadística que arrojó el resultado. En Latinoamérica encontramos que 3 de cada 4 encuestados hacen la revisión manual. Y esto, a diferencia de Estados Unidos, donde es aproximadamente 1 de cada 4, representa un costo operativo y un compromiso en la experiencia de compra. Las grandes marcas en línea, como Amazon, los grandes players, han logrado establecerse como líderes ofreciendo 2 conceptos al consumidor final: la seguridad y la conveniencia. Entonces, el hecho de que se incluya un proceso de revisión manual puede comprometer la experiencia de compra y hacerlo inconveniente. En mis visitas por distintos mercados en la región, me he encontrado con comercios que tienen un proceso de revisión manual que realizan al 100% de las órdenes, y eso lo pueden lograr con suerte si las colas de revisión manual, si las órdenes que entran no son bastantes. Me dicen que a veces ni siquiera revisan las órdenes porque no les daba la capacidad. ¿Qué ocurre? Una orden que se realizó, que ya el consumidor pasó por el proceso de checkout, que ya fue a lo mejor autorizada por el banco emisor del medio de pago, está esperando que el comercio la revise manualmente y nunca es revisada, se pierde la orden. Entonces, ya ahí estamos comprometiendo la experiencia de compra y por supuesto termina siendo inconveniente para el consumidor. Otro punto importante a destacar acá es que revisar una orden de manera manual en vez de un proceso automatizado, y quiero que se lleven este número, puede ser entre 20-30 veces más costoso que un proceso de revisión automatizado. Entonces, por un lado, decíamos que comprometemos la experiencia de compra al estar revisando más órdenes, y por otro lado, estamos incurriendo en mayores costos. Aquí queríamos entender por segmento cuáles son las estadísticas con relación a los distintos segmentos que nos respondieron la encuesta. Así que tenemos que el segmento que está haciendo mayor revisión es el segmento de viajes. Es impresionante cómo el segmento de viajes está revisando, estamos hablando casi del 70-80% de las órdenes. Claro que esto incluye mucho a agencias de viajes y aerolíneas, pero también es que el ticket promedio de aerolíneas es mucho más alto, y es sabido que los hackers, los defraudadores,
cuando consiguen una tarjeta, cuando roban una tarjeta, pues uno les gusta viajar y lo hacen bien, en el sentido de que se van en rutas caras y en primera clase. Entonces por eso hay el interés de poder revisar, y eso en Latinoamérica empieza a reflejar, a comparación con Estados Unidos y Europa, que no se cuentan con las herramientas para hacer un proceso de revisión automatizado. Entonces ese es un primer mensaje que les quiero compartir del estudio. La siguiente estadística en cuanto a la cantidad de órdenes que se rechazan. En Estados Unidos, utilizándolo como comparación, como eje, como referencia, rechaza en promedio 2.5 órdenes de cada 100, a diferencia que en Latinoamérica se están rechazando 8 órdenes de cada 100, poco más de 3 veces mayor que en Estados Unidos. Y nos encontramos que eso podría ser hasta 10% de las órdenes en algunos países de Latinoamérica. Y eso ocurre porque las organizaciones nuevamente tienen miedo a que una orden termine siendo fraudulenta. Si lo vemos por segmento, nuevamente el segmento de viajes es quien tiene la mayor tasa de rechazo, 16%. Ahora, del proceso de revisión manual, al final de ese proceso, nuevamente tiene el analista, el comercio, que decidir si termina aceptando o rechazando la orden. Al igual como en el proceso automatizado se puede aceptar de forma automática la orden o rechazar de forma automática la orden, en el proceso de revisión manual se termina decidiendo si la transacción está buena o está mala. El escenario ideal sería que el 50% de las órdenes revisadas manualmente fueran aceptadas y el resto, la otra mitad, fuese rechazada. ¿Por qué? Porque las órdenes que se revisan manualmente son aquellas que tenemos duda si están limpias, están buenas como para aceptarse de forma automática, o están comprometidas para rechazarse de forma automática. Así que idealmente para el punto óptimo debería ser un proceso de revisión manual que termine aceptando el 50% y rechazando el 50%. En Latinoamérica estamos un poco más cerca de ese punto que en Estados Unidos, pero eso también obedece a que en Estados Unidos toman una posición menos conservadora, más de confianza, y están dispuestos a aceptar más riesgo en una orden de revisión manual. 3 de cada 4 órdenes en Estados Unidos son aceptadas durante el proceso de revisión manual, a diferencia que 6 de cada 10 en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tomamos en Latinoamérica una posición más conservadora al respecto. Vamos entrando en materia de prevención del fraude per se. Hemos hablado hasta ahora de cuántas órdenes se aceptan, se rechazan en el proceso de revisión, cuánto se rechaza de forma para prevenir el fraude. Ahora, con todos esos procesos en lugar, ¿qué fue lo que nos respondieron los encuestados con relación al nivel de fraude, al nivel de contracargos que tienen? Y me voy a permitir explicar un poco el tema del fraude para aquellos que no manejan el concepto. En el mundo del comercio electrónico se da el fraude de dos maneras. Uno que es el que se conoce como contracargo, donde el consumidor realiza una transacción. Marco, te voy a utilizar como ejemplo, discúlpame, pero imaginemos por un segundo que Marco compró un tablet en un sitio web. Él recibe el tablet, pero desconoce, con el banco emisor de su tarjeta, desconoce que hizo la compra. Simplemente llama a su banco, dice: oye, tengo un cargo por un producto que yo no compré. Y el banco emisor
lo que hace es proceder con un reclamo dentro del sistema de pago, y es muy difícil, si no se cuenta con los comprobantes de entrega, con los medios adecuados, que el comercio demuestre que Marco realmente hizo la compra, por lo cual termina haciendo perdiendo el reclamo, y le toca al comercio hacer el pago. Y resulta que Marco, en este ejemplo hipotético, que sé que no ocurre, se quedó con el tablet. Así que eso fue un contracargo. Disculpa, Marco. No te ríes. Ok. El segundo tipo de fraude que ocurre es el que no comienza por el banco emisor, sino que comienza por el comercio propiamente, utilizando este caso hipotético donde el comprador del producto desconocido fue con su banco emisor. En vez de haberlo hecho con el banco emisor de su tarjeta, lo pudo haber hecho directamente con el comercio. Llama al sitio web, al centro de atención al cliente, y dice: oye, proveedor, disculpa, no me llegó el tablet, así que mira, necesito que me lo envíes. O peor aún, puede ser que diga simplemente: lo necesitaba para ayer, así que hoy ya no lo quiero, y por favor hazme una devolución porque ya no puedo seguir esperando. Y el comercio termina siendo un crédito. Entonces, esos son los dos tipos de fraudes en línea: uno que es el crédito que el comercio da, y el otro es el contracargo que se origina por el lado del banco emisor. En este estudio nos enfocamos en el de contracargos, ¿okay? Y ahí tenemos la cifra. En Latinoamérica tenemos un 73% nivel de contracargo más alto que en Estados Unidos. Estamos hablando en términos de puntos base, 71 puntos base, o lo que es igual a 0.71%. En otras palabras, también se pierde, por concepto de contracargos, 71 centavos de dólar por cada 100 dólares vendidos, a diferencia de Estados Unidos, que se pierden 41 centavos de dólar por cada 100. Esto nuevamente refleja la cantidad, la falta o la madurez del mercado, mejor dicho. Estados Unidos, mercado que tiene mucho tiempo con el comercio electrónico, pasó por esta etapa en la que nos encontramos, y hoy día, después de implementar las herramientas adecuadas, han podido controlarlo. Y es lo que quiero que ustedes entiendan que debemos hacer en la región para seguir aprovechando la oportunidad. Si lo vemos por tamaño de comercio, definitivamente los grandes, por su exposición, están más protegidos, porque ya cuentan con herramientas, son empresas, si se quiere, en algunos casos multinacionales. Las pequeñas empresas a lo mejor no tienen un producto que le interese tanto al defraudador, así que las que tienen el mayor nivel de contracargo son las empresas medianas. Y es donde creemos que está la oportunidad para que este segmento se dedique a implementar las herramientas adecuadas. Ya concluyendo en materia del estudio, de las encuestas, vemos que en Latinoamérica hay una oportunidad muy grande para que los comercios implementen solución de prevención de fraude. El mercado, como dice ahí, está creciendo y va a seguir creciendo a doble dígito. Así que la oportunidad no solamente es interesante para los buenos de la película, que espero que seamos todos los que estamos en este seminario, en este webinar, pero recuerden que los defraudadores, los hackers, también comen, también tienen familia, y a ellos también les interesa aprovechar las oportunidades
que hay en los mercados, y el comercio electrónico es una. Además, que hablando de los defraudadores, por la migración de los medios de pagos tradicionales como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, con la tecnología chip, se está blindando el canal del punto de venta físico, el presencial, ¿no? Donde pasabas la tarjeta con la banda, ahora la pasas con un chip, y de hacer una clonación, un skimming de la tarjeta ya con chip es mucho más difícil. A la fecha no se ha comprometido el chip y esperemos que siga así por mucho tiempo. Así que los defraudadores nuevamente tienen que seguir comiendo y están buscando otros canales donde hacer su negocio, y ese por ahora es el de Internet. Entonces tenemos que prepararnos como región. Algo que nos llamó mucho la atención es que solamente el 57% de los comercios sabían cuál era su nivel de contracargo. Casi la mitad de los encuestados no sabían cuál era su nivel de contracargo. La verdad que yo no sé cómo hacen para reportar esas pérdidas en los libros, ¿no? Lo colocarán en otros, pero al final del día es una pérdida que no están monitoreando. Así que si no se monitorea, si no se está consciente de un problema, no se puede corregir. Entonces, webinars, seminarios como este permiten concientizar a los participantes, y esperemos que ustedes puedan también servir de portavoces con sus colegas para que nos dediquemos a monitorear el fraude e implementar las herramientas adecuadas. Yo creo que eso como conclusión es lo que les quiero compartir. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, Marcos, un par de sugerencias. Recuerden que en el comercio electrónico, para que puedan ser exitosos, tienen que conseguir un equilibrio entre la seguridad y la conveniencia. Yo siempre digo que son como el agua y el aceite, es difícil que se mezclen. Es muy difícil hacer un sitio que sea extremadamente seguro y hacerlo conveniente al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos pedir copia del pasaporte, copia de cualquier documento, copia del título de propiedad de la casa antes de enviarlo a la dirección. Por supuesto que no va a haber fraude, pero dudo que alguien les vaya a comprar. Entonces, ¿por qué? Porque se volvió inconveniente. Por otro lado, si lo hacemos muy conveniente, simplemente le decimos a dónde quieres que te envíe el producto y dónde quieres que te cobre, y ya, sin hacer ningún proceso de análisis, de validación, va a ser muy conveniente, todo el mundo va a comprar y todo el mundo va a hacer fraude también. Entonces el secreto está en conseguir el balance entre seguridad y conveniencia, y para ello es importante contar con herramientas de prevención de fraude automatizadas que permitan hacer el análisis en tiempo real y que minimice la cantidad de órdenes que son revisadas manualmente, y todo ello sin exponernos perdón, y controlando el fraude. Así que con ello, Marco, te cedo la sesión. Lee, muy clara y muy interesante los datos que compartís con nosotros. Este es un tema importante que venimos tratando desde el Instituto, principalmente que va de la mano del rol que tiene con nuestra organización, y a su vez de el objetivo que tiene en este ciclo de webinars que hacemos dentro del marco de la Escuela Virtual de Mercosur, con el objetivo de intercambiar experiencias, traer los mejores expertos y las mejores buenas prácticas para ese tránsito hacia el mundo de los negocios por Internet, o en ese habitar en el mundo de los negocios por Internet. Y ahí viene la primera pregunta, Lee. Hoy, vos lo planteabas al principio, pero quiero reforzar el concepto. El fraude, hay que convivir con el fraude, no hay que verlo como algo, es algo malo para el negocio, pero es algo que es parte del negocio. Así que podrías profundizar un poco más en este concepto de no tenerle miedo al fraude, sino de saber que hay buenas prácticas para prevenirlo y que se puede mantener controlado. Sí, Marco, es cierto lo que planteas. El que quiera prevenir fraude al 100% sí lo puede hacer.
Sí, ahí van cierra su negocio. en contra de la tasa de conversión. Es como decía, si yo voy a revisar en mi local presencial a cada persona que sale para ver si se lleva algo, es más probable que las personas no vuelvan a ir a comprar a mi local por una experiencia negativa. No, totalmente. Totalmente. O sea, el tema es, hay que convivir con el fraude. Sí, como tú dices, las buenas prácticas permiten llevarlo a niveles que son que viabilizan la rentabilidad del negocio. Cada comercio, dependiendo de la etapa en la que se encuentre en su ruta, va a poder convivir con un nivel de fraude mayor o menor. Entonces, por ejemplo, una tienda virtual que está entrando al mercado, pudiera decir: yo no quiero rechazar órdenes de ningún cliente. Voy a asumir el fraude de la pérdida. ¿Por qué? Porque estoy en una etapa de penetración en el mercado y no quiero tomar el riesgo de rechazar a buenos compradores y dar un mensaje negativo justamente en la etapa de introducción al mercado. Entonces se define una estrategia de prevención de fraude que permite pasar mayor número de transacciones fraudulentas sin superar cierto nivel. Yo me atrevería a decir 1%, 2% a lo máximo, dependiendo nuevamente del apetito que tenga el comercio. Y después hay un comercio que ya está maduro en el mercado, una aerolínea que tiene una ruta, por ejemplo, exclusiva, se puede dar el lujo de rechazar en línea, y el que quiere volar por esa aerolínea en esa ruta, si es rechazada la orden, se va entonces a tener que comprarla en el mundo físico. Entonces hay distintas estrategias, pero en ningún momento, como tú decías, Marco, se va a poder eliminar. Simplemente se controla con las herramientas adecuadas. Aclarando algunas preguntas generales que están haciendo por Twitter. No necesariamente uno tiene que tener un sistema de fraude online, un sistema de fraude como los que tiene CyberSource, sino tiene que aplicar buenas prácticas. Lo que sucede normalmente cuando uno está en comercio electrónico y tiene un volumen de operaciones muy grande, el tema es que el manejo de operaciones, cuando uno no tiene un sistema y lo hace en forma manual, la prevención de fraude, se hace no escalable, se hace poco operativo, y sucede algo que es muy malo para el comercio electrónico, que es una pérdida de conversión por manejos manuales. Ahí podrías entrar un poco más en profundidad, o sea, ¿qué volumen de transacciones amerita un sistema de prevención de fraude como el de CyberSource? Es una buena pregunta y es difícil también, Marco. El tema es, hay estadísticas que nos dicen que una orden normal, porque hay distintos niveles de tipos de orden. O sea, si tú vas a revisar el nivel de fraude que puede tener una orden cuando estás vendiendo un par de zapatos, la dedicación o nivel de revisión que tienes que darle en esa revisión manual no es el mismo si estás vendiendo diamantes por internet. Entonces, en un caso tú vas a tener una revisión en un promedio de 6 minutos, por ejemplo. 5 minutos es una estadística de industria. Pero si vas a hacer una revisión de la venta del diamante, te vas a dedicar un poquito más, 10, 15, 20 minutos. Entonces, si tú empiezas a hacer las matemáticas, tienes 100 órdenes al día, o 1000 órdenes, 100 órdenes al día, y puedes revisar una orden cada 6 minutos. Costo de recurso humano, exacto. ¿Cuánta gente necesitas? Y ahí empieza. Hay una analiza es el costo de recursos humanos. Y por eso empiezan a jugar estos sistemas que son automáticos y que ya tienen toda una inteligencia, y que es el otro tema importante, ¿no? O sea, tiene todo un know-how adquirido, que es lo importante. Acá también hay que tener algo en cuenta, que lo dijiste en tu presentación, pero quiero destacarlo, que es algo que muchos de los que están en comercio electrónico o están entrando en comercio electrónico a veces minimizan, que es quién se hace cargo del fraude. O sea, hoy el canal más seguro que hay online es Internet. Para el usuario, para el consumidor, para el tarjeta viente, es el canal más seguro. El que recibe ese fraude, porque no puede demostrar, porque no puede tener la documentación de que prestó el servicio o que entregó el producto, es el comercio.
Entonces, ahí lo importante que hay que tener en cuenta es que el comercio es el que en el fondo paga los platos rotos si sucede un fraude en su tienda. Oye, Marco, tú tocas un buen punto, ¿no? Yo no lo quise colocar tan explícito como lo has hecho, pero porque no quiero que todos salgan de aquí a comprar por internet y a desconocer transacciones. Ahí aclaremos, si un tarjeta bien conoce 3, 4 transacciones, la tarjeta tampoco tiene también un sistema para atrapar vivos, ¿no? También estamos de acuerdo, ¿no? Y al final el comercio deja de venderle a esa persona. No, es así. Ahora, lo que tú planteas es cierto. Aquí quien tiene el riesgo de vender por internet es el comercio. Perfecto. Acá Ron estaba compartiendo un artículo que salió en un diario de Argentina, donde cuando hablamos del mix de medios de pago que utiliza un consumidor online hoy en América Latina, en este caso en Argentina, que todavía el medio de pago, el efectivo, el contraentrega, sigue siendo importante. ¿Quieres compartirnos un poco, si tienes a mano esos números, para que veamos cuál es la realidad de lo que está sucediendo? Porque la realidad es que en Argentina ya el medio de pago más utilizado es la tarjeta, pero sigue siendo importante todavía el efectivo contraentrega, ¿no? Pero ¿quieres compartirnos un poco cómo ha sido esa evolución? La realidad es que la tendencia natural del comercio electrónico es que los medios de pagos electrónicos sean los que predominen. Los conceptos como cash on delivery o depósitos, pagos referenciados, que comprometen la experiencia de compra, tienden a minimizar su participación. El hecho de que yo, por ejemplo, pueda comprar algo desde mi oficina y mandarlo a casa y que yo no tenga que estar en casa para pagar en efectivo, entonces se me hace mucho más conveniente pagar con un medio de pago electrónico. Y todos estamos de acuerdo que el medio natural de pago en Internet es la tarjeta de crédito y modelos similares a la tarjeta de crédito, lo que se llama validación online. Pero por un tema de confianza, por un tema de primera vez de experiencia, si uno tiene la modalidad de contraentrega, hay muchos consumidores que prefieren utilizar esta modalidad. Pero también es eso lo que decía al principio, ¿no? Lo utilizan por un tema de confianza, ¿no? Hasta generar confianza. Cuando uno ya genera confianza, el medio de pago más utilizado es la tarjeta o la validación online. En términos generales, el medio de pago de tarjeta de crédito, como tarjeta de crédito tradicional, ocupa dependiendo del país, entre un 60 y un 70%, ¿no? Hay países donde tiene más, o hasta un 80%. Yo me atrevería a decir, no tengo la cifra a la mano, pero voy a pecar. Está disponible en el estudio de Visa y América Economía como una fuente, unas opciones como fuente, y estamos hablando entre un 75% más o menos de participación de la tarjeta de crédito. Va de la mano también de otra pregunta que nos están haciendo. Yo creo que el tema de confianza está muy relacionado con el tema de pagos online, ¿no? Y ahí dirías, ¿cuáles son? El hecho de tener un sistema de prevención de fraude, el hecho de cumplir con las buenas prácticas, generan confianza. ¿Cuáles son los otros consejos que le podrías dar a una tienda online que puede utilizar, que estén relacionados con el medio de pago para generar confianza? Buen punto. Uno, o sea, además de analizar el nivel de fraude que pudiera tener una transacción, que es lo que hemos revisado hasta ahora, hay otras prácticas, por supuesto, desde la muy básica, que es utilizar un canal seguro HTTPS certificados para encriptar la comunicación del sitio web con el computador del consumidor. Pero hay otras prácticas un poco más complejas que tiene que ver con en la medida que el comercio pueda. Yo recomiendo siempre evitar que la información del medio de pago pase por el sitio web del comercio. Sí, es decir, que la captura, la plataforma no es PCI compliance, o sea, no cumple con unos niveles de seguridad que solicitan las tarjetas de crédito.
Totalmente. Y la realidad es que el tema de PCI pocos lo pueden hacer, o sea, los grandes comercios es lo costoso. pueden hacer esa inversión de Entonces, tener PCI Compliance. O sea, PCI Compliance, si querés, puedes explicarlo muy brevemente, pero para no dejar el tema como algo no explicado, pero sí. Explícalo tú que conoces más que yo. Gracias, Marco. El tema de PCI, que por sus iniciales quiere decir Payment Card Industry, es un estándar definido para que define el tratamiento que se le tiene que dar a la información de pago en términos generales. Y en el mundo en línea tiene una serie de definiciones, por ejemplo, manejar la captura tiene que hacerse de forma segura, se tiene que encriptar la comunicación, y es una certificación que puede costar más de $150,000 al año. Entonces no todo el mundo se puede dar el lujo de certificarse como PCI. Y las marcas Visa, Mastercard y otros tienen definido cuáles son los comercios que tienen que ser certificados en función del volumen. Así que a medida que vayan creciendo puede ser que empiecen a aparecer los comercios en el radar de las marcas y exigirles la certificación. Ahora, ¿qué es una buena práctica? Evitar manipular la información de pago en los sitios web. Entonces, para ello se puede contar con herramientas, con pasarelas de pagos que capturan la información por el comercio. Otro modelo también interesante es no guardar la información del medio de pago, sobre todo para aquellos comercios que tienen la solución de billetera o quieren mejorar la experiencia de compra. Por ejemplo, la venta de un boleto de cine. Es un usuario recurrente, guarda su tarjeta en el sitio web y la próxima vez que va a hacer la compra ya está guardada la tarjeta, simplemente con un usuario y contraseña hace la transacción. ¿Qué ocurre? Que hoy los hackers ya saben que hay compañías, sitios web, organizaciones que se encargan de guardar, que están guardando esta información. Son potenciales víctimas. Y en vez de estar potenciales víctimas, así es. Entonces, grandes marcas han sido víctimas, ¿no? Entonces, lo ideal es evitar guardar información sensible de pago en los sistemas. Un tema que quiero que dejar bien claro es que la conversión, que es algo que buscamos todos en nuestra tienda online, está muy de la mano, la pérdida de conversión está muy de la mano de el pago online. O sea, un mal proceso, un mal mecanismo de pago online, un checkout mal armado, implica mucha pérdida de conversión. Entonces acá es muy importante ponerle foco, principalmente en algo que por ahí uno, por querer tener mucha información de ese cliente de ese usuario que hemos logrado transformar en cliente, lo perdemos en el proceso de checkout. Así que hay que prestarle mucha atención al mecanismo que armamos, y dentro de ese mecanismo de proceso de pago de nuestras transacciones online están las buenas prácticas de prevención de fraude. O sea, esto es más un tema de procesos y de tecnología, pero de procesos principalmente, en el cual tenemos como comercio que ponerle un ojo bastante bien abierto a este tema. Hay que cumplir con las buenas prácticas y, como decíamos al principio, convivir sabiendo que el fraude es necesario, es parte del negocio y que lo tenemos que tener controlado. Acá voy a una pregunta más específica que yo tuve que repreguntar, que es ¿qué tipos de HCM de medio de pago se están usando? Y ahí la repregunta era ¿qué era HCM? Y son Hardware Security Module. No sé si tiene la respuesta, Lee. Mira, por mi background sé lo que es un HCM. Es un cifrador, una caja que guarda llaves de seguridad. Y en el mecanismo que hemos estado planteando de analizar una transacción en tiempo real,
no aparece el HCM. A lo mejor yo creo que sirve para aclarar ese punto, Marco, que describa qué se puede hacer en un proceso de revisión automatizada. ¿Qué te parece? Cuando hablamos de analizar una transacción en tiempo real de forma automática, en el caso de CyberSource, lo que hacemos es correr un proceso de análisis que en 4 dominios. El primero es analizar el medio de pago. Analizamos la tarjeta, si hay está comprometida la tarjeta, si está en lista negativa, a qué país pertenece la tarjeta, qué banco pertenece, es el mismo país de origen de la transacción. Entonces analizamos el medio de pago. Después, el segundo dominio, analizamos el historial de compra del consumidor en la tienda en particular. ¿Cuántas veces ha comprado Marco en esta tienda? ¿Cuántas veces ha comprado con esta tarjeta? ¿Cuántas veces ha comprado este producto? Eso se puede hacer un análisis histórico, que en nuestro caso lo hacemos considerando los últimos 6 meses de historial del comercio. Después tenemos, y aquí es cuando empiezan a diferenciarse las soluciones disponibles en el mercado, la capacidad de analizar las soluciones no solo con el historial del comercio, sino con la base de datos global que pueda tener la solución. En el caso de CyberSource analizamos la transacción con todos nuestros comercios, con las millones de transacciones que procesamos al día, y además le pedimos a Visa que la analice también con su propio modelo. Entonces ese es el tercer dominio que denominamos análisis de historial global. Y por último, el cuarto dominio es el de tecnologías. Analizamos la característica del dispositivo de acceso, la computadora, el laptop, el mobile, el tablet, y vemos de qué IP viene, vemos la resolución de la pantalla, vemos si tiene un proxy por detrás. Entonces, esos son los 4 dominios. Y en ese proceso de análisis de esos 4 dominios no existe un HCM. Perfecto. Hay algo importante ahí tener en cuenta. Esto es muy parecido, conceptualmente es parecido al algoritmo que utiliza Google para definir el PageRank, o quién está primero y quién está último en una búsqueda orgánica. O sea, hay toda una inteligencia detrás con muchas variables. Recién Lee resumió esos 4 grandes grupos, pero que permiten determinar un coeficiente. Y acá lo importante que me gustaría que comentaras es, después todo esto, el que tiene la administración y administra su riesgo, no es que lo administra la plataforma, lo administra la tienda. La tienda define qué nivel de riesgo está dispuesto a aceptar. Es como si fuera un semáforo. Si querés explicar el tema del semáforo, que me parece muy interesante. Es así. Nuestro modelo lo que hace, como decíamos, es analizar la transacción en tiempo real y asignarle un score de riesgo. Por ejemplo, en nuestro caso va de 0 a 99, donde 0 la transacción está bien, está limpia, y en 99 está comprometida. Ahora, esa es la interpretación que nosotros le damos al score. Y ahora, como dice Marcos, es el comercio que dice, bueno, yo voy a aceptar una transacción, voy a rechazarla o voy a mandarla a revisar en función del score, o además puedo considerar que la orden, si cumple con ciertas características, simplemente la rechazo. Hay comercios que pueden decidir no venderle, por ejemplo, a tarjetas emitidas en la India. Espero que no ofender a ningún participante si hay de la India, pero o sea, puede ser una regla de negocio del comercio. Entonces, no importa el score, el comercio decide no vender o enviar productos a fuera de Argentina o fuera de Brasil, si es el caso. Sí. Entonces, como tú bien dices, Marco, ¿sí? Como tú bien dices, al final es el comercio quien decide qué nivel de riesgo quiere asumir. Con el tema de los contracargos, ¿no? Y algo que venimos como industria trabajando, y es un tema que todavía está en agenda y tenemos pendiente de seguir trabajando en eso, que es definir las reglas claras.
Cuando hay tantos actores, no solamente las tarjetas, las banderas, sino los bancos y distintos interlocutores en este ecosistema de los medios de pago de validación online, nosotros como industria venimos trabajando el sector empresarial en que cada vez los prestadores de soluciones de medio de pago le den las reglas más claras a la tienda online, al comercio, de cómo defenderse o qué documentación presentar ante un contracargo. En muchos países eso se está cada día mejorando, pero básicamente las mismas prácticas que tenemos en el offline se aplican también para el online. O sea, cuando uno dice esa validación de la identidad de la persona, que la persona que me está comprando online sea la que recibe el producto, y ahí te diría como respuesta para lo que hicieron esas preguntas es, puedo utilizar otros partners de negocio como los medios de logística para poder tener una documentación que sería el remito firmado, en algunos casos con raspado de tarjeta de crédito, depende del monto, que a mí me permita tener una seguridad. Pero eso va en contra también, dentro de esa balanza, de lo que decía hace un rato Lee, de que por ahí la persona tiene que estar físicamente recibiendo el producto en su domicilio, para uno tener esa garantía de tener un remito firmado con la firma de que compró, ¿no? Pero es algo que lo tenemos que trabajar y creo que tenemos que hacer mucho, que falta mucho por hacer por delante, y es parte de esas buenas prácticas que estamos desde el sector, desde el instituto y todas sus cámaras que forman parte como capítulos locales, abocados a realizar. Lee, ¿cómo viene el tema de mobile, no? O sea, el impacto del mobile en todos sus frentes, y en medio de pagos también, es algo que ha sido muy fuerte en los últimos años y que va a ser muy fuerte en este año y en lo que viene. ¿Cambia en algo el fraude online a través de los medios tradicionales online y el mobile, o es lo mismo? Es lo mismo, es una extensión. Es lo mismo, es una extensión. Tenemos un caso que compartirle sin dar el nombre real. Este cliente nuestro implementó la solución para protegerse del nivel de fraude que tenía en el canal web tradicional, como mencionas. Y resultó ser que les metieron mucho fraude, a pesar de que tenía nuestra herramienta, y me preocupé, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que no habían mandado a analizar las transacciones que estaban originándose desde el canal mobile. Entonces los defraudadores, ¿qué hacen? Si le cierras una puerta, se van a la otra. Y lo que hicieron fue migrarse al canal móvil y empezaron a hacer fraude al canal móvil. Y pasaron la información a través de nuestra herramienta y se controló. Pero no terminó ahí el cuento, porque también tenían venta por call center. Entonces se fueron al call center. Y ahora también le estamos haciendo el análisis en call center y ya lo hemos protegido también en ese canal. Entonces la exposición a fraude es similar en los medios de internet tradicionales como los nuevos. Y yo me atrevería a decir que los comercios no están menos preocupados para los medios nuevos, y eso puede ser grave porque tienen el mismo nivel de fraude. Okay, perfecto. Bueno, que están expuestos en el canal si web. Uno utiliza un monedero electrónico o un agregador de valor de medio de pagos, la respuesta es: la mayoría de esos monederos electrónicos o agregador de medios de pago tienen sistemas propios de prevención de fraude, porque, como comentábamos, al ser un número de comercio único, el responsable del fraude es ese monedero, ese wallet o ese agregador de medios de pago. Entonces, más allá de que después ellos repliquen hacia el comercio que tienen como cliente o como subcuenta dentro del monedero. Así que si son seguros, y normalmente depende del tipo de sistema de prevención de fraude que maneje cada uno, son seguros, pero ¿qué es lo que sucede? Tienen un alto porcentaje de abandonos o de transacciones no aprobadas, y disminuyen bastante lo que es la conversión, porque ellos tienen sus propias reglas, no es el comercio el que determina las reglas
de prevención de fraude, sino esos monederos o esos agregadores de medio de pago. Entonces, cuando uno compara, cuando uno mismo, una propia tienda maneja su prevención de fraude, tiene la posibilidad de optimizar esa conversión y manejar, como decía Lía al principio, cuál es el riesgo que quiere manejar dentro de la operación. Una pregunta que acá es buena de Julio Matthews. ¿Hay más riesgo en el call center que en la compra online? ¿O cómo es ese concepto del riesgo? Depende de los canales. Porque es interesante, ¿no? ¿Qué es más riesgoso, el canal offline o el canal online? Si me preguntan a mí, yo digo, es más riesgoso siempre el canal offline que el online, porque el online hay muchas más herramientas y recursos para estar blindado. En el offline es más difícil, pero en este caso, en el call center, ¿qué dirías? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. La realidad es que hay más herramientas y tecnologías disponibles para proteger el canal de Internet que el de call center. Por ejemplo, en Internet puedes utilizar, en la web, perdón, puedes utilizar el device fingerprint. El device fingerprint es una tecnología que permite saber si los Java, los cookies, las imágenes y otra serie de cosas están habilitadas en la computadora. Entonces puedes decir simplemente, si no están distintas tecnologías habilitadas, no está viendo mi sitio web cómo me está comprando. Entonces hay una serie de reglas que puedes validar durante la compra por Internet, que en el mundo del call center no existe. Ahora, recordemos que yo planteaba un ejercicio de análisis basado en 4 dominios. Perspectiva de los medios de pagos hoy estamos diciendo que ¿cuál va a ser un dominio era el medio de pago. El medio de pago es el mismo en call center que en web. Dijimos el historial de compra dentro del comercio es el mismo. El tercer dominio era el historial global, es el mismo también. Entonces, donde hay una diferencia es en la tecnología que están disponibles. Entonces, en vez de utilizar device fingerprint como se utiliza en web, lo que toma relevancia algo muy importante en el caso de call center es el caller ID. El omnichannel ese identificador de llamada es el que ahora sustituye la dirección IP de la máquina, el device fingerprint, y la recomendación es contar con esa información para hacer el análisis en el cuarto dominio que les mencionaba. Ya no vamos a hablar de online y offline, sino vamos a hablar de esa billetera digital que la vamos a poder utilizar en cualquiera de los canales que nosotros querramos consumir, ¿no? Bueno, y esto creo que va de la mano de lo que vamos a vivir en los próximos años, y creo que aquellos que estamos hace muchos años en este camino, o tenemos mucho kilometraje recorrido en este camino de los mundos de negocios por Internet, recién estamos viendo la punta del iceberg, y eso quiero compartirlo con todos, o sea, no solamente en el tema de medio de pagos, sino en el tema de comercio electrónico y del impacto del online sobre el offline. Mira, lo que veo es una tendencia de habilitar medios de pagos tradicionales del mundo físico en el medio online. La realidad es que hay muchos mercados en Latinoamérica que, por ejemplo, la tarjeta de débito no está habilitada para compras en línea. Entonces, en los siguientes 36 meses, definitivamente algo que vamos a ver es la habilitación de la tarjeta de débito en línea. Otro mecanismo, otra tendencia que yo veo para Latinoamérica es la autenticación de los tarjetavientes con contraseñas de un solo uso. Por ejemplo, cada vez que hagas la compra te llega un token por internet o cuentes con un token para poder autenticar la transacción. Eso por un lado. Y en paralelo veo una gran pelea, por así decirlo, competencia por la definición de billeteras digitales, como las que se encuentran ya en Estados Unidos. Sabemos que PayPal es una opción que está en el mercado, está en Mercado Pago, pero también ya las grandes marcas como Visa ha lanzado la suya en Estados Unidos, y en los siguientes 36 meses también la estaría implementando en Latinoamérica. Se llama B.me. La semana pasada Mastercard anunció su billetera digital también, y con un enfoque en el mercado latinoamericano, empezando con Brasil. Entonces, el tema de las billeteras digitales es una tendencia
que busca aumentar la conveniencia de compra, la experiencia de compra, y que vamos a ver en los 36 meses, como tú mencionas, en Latinoamérica también, Marco. Ok, perfecto. Una pregunta que nos están haciendo y no va tan de la mano de medio de pagos, pero sí va dentro de lo que es la implementación de un canal, de una tienda online. ¿Qué recomendación le darías a una pyme que recién está haciendo sus primeras pasos en el comercio electrónico para manejar el fraude? Es un buen punto, ¿no? El tema del omnichannel, donde el consumidor está en el centro, es algo también que estamos viendo como una tendencia y que va a permitir que los grandes players se diferencien de los demás. Las marcas tienen un gran reto, las marcas como Visa, Mastercard, American Express, porque esa línea que dividía lo que era la compra presencial y la compra no presencial, o compra con lectura de presencia de tarjeta y sin presencia de tarjeta, cada vez se hace más difícil de definir. Hay un ejemplo que por ahí puede ilustrar la problemática. Marco va a comprar en una tienda un tablet nuevamente, entra a la tienda y termina pagándolo con el celular desde su billetera digital. Fue una orden presencial, él estuvo en la tienda de retail, estuvo presente, pero pagó con la billetera digital. Entonces, y si pagó con contactless, por ejemplo, o ni siquiera pagó la transacción con la billetera digital, sino que la mandó desde la tienda para que le llegara a su casa porque le incomodaba llevar el producto mientras seguía de paseo en el mall. Entonces, una compra que se hizo en la tienda física, presencial, que se mandó por internet, que se pudo haber pagado inclusive con la tarjeta física. Entonces, hay una serie de combinaciones y posibilidades que ya empiezan a dificultar lo que es el mundo en línea, el mundo físico del mundo virtual. Ahora, entrando en materia del omnichannel, donde los comercios tienen la posibilidad de diferenciarse es ofreciendo la misma experiencia de compra relacionada al tema de pagos y gestión de las órdenes sin importar el canal. En otras palabras, yo puedo comprar un producto en web, llamar al call center, decir que no me ha llegado, que lo pueda ver y después, no sé, hacer la anulación o una modificación al pedido desde el canal móvil. Todos los canales tienen que estar concentrados, unificados a través del mismo sistema para que esa omnicanalidad, como mencionabas, Marco, no afecte la experiencia de compra del consumidor. Yo quiero tener el mismo nivel de servicio como comprador, no importe cuál es el canal. Vamos a sumar a la presentación porque hay algunas personas que no lograron tomar nota todas y son muy interesantes. Básicamente son consejos prácticos a tener en cuenta cuando uno hace una revisación manual. Yo siempre digo que es una cuestión de sentido común y de también hacer su propio laboratorio, ¿no? Si mi ticket promedio son $150 y tengo una compra de 3.000, eso es canal rojo o canal amarillo. Si el usuario se registró con una cuenta de Marcos725 @Hotmail, Gmail, Yahoo, la dirección, él puso un celular, la dirección de entrega es un hotel, y usó una tarjeta argentina para comprar en un comercio brasilero y la de domicilio de entrega es Rusia, y ahí también, y la IP es de, vamos a poner, ya que ponemos muchos países para que nadie se ofenda, la IP es de Rumania. No, bueno, pero también hay países que son más proclives a hacer este tipo de situaciones, ¿no? O sea, lamentablemente Argentina, Brasil y Rusia, o los países del este, están dentro de esos IPs peligrosas, ¿no? Oye, que quería decirles, mostrarles, aquí está el estudio, las 11 recomendaciones. Lo que hemos visto de los comercios que tienen presencia en el mundo físico y
Ok, perfecto. Y bueno, ya nos vamos acercando offline, online, como tú lo mencionas, Marcos, es que son actividades separadas pero se coordinan. Yo he tenido reuniones con tiendas departamentales donde el responsable de la tienda física participa, pero hay un responsable de la estrategia de prevención de fraude en línea. Son dos cosas distintas. Una cosa es administrar personal de seguridad, personal, el sistema de cámaras cerrado, la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer y la tecnología que se pueda utilizar en el mundo físico? Hace falta una persona que tenga conocimiento del mundo en línea, negocio en línea, para poder administrar la estrategia de fraude en línea. Empezar a solucionar en conjunto la problemática del fraude en Internet. El tema colaboración, en este caso, yo lo he visto de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, hay comercios que se ponen de acuerdo y empiezan a compartir listas negativas. Si alguien me hizo fraude en mi tienda... Puede empezar haciendo la revisión manual por sí solo, en la medida que el volumen se lo permita. Y les voy a compartir rápidamente 11 indicadores que pueden ser muy básicos para todos, pero yo creo que es un ejercicio que todos deberían hacer en un proceso de revisión manual. 1. Revisar si son compradores nuevos. Ya eso puede ser una alerta. 2. El monto de la orden es mayor a lo normal. Ustedes como dueños de sus comercios saben cuál es el promedio de orden normal. El número 3, órdenes que incluyen muchas unidades del mismo artículo. El que esté comprando 10 iPod Shuffles debe ser una alerta. Ok, perfecto. Que esté enviando express al día siguiente. El defraudador no le duele el dinero, así que si va a pagar el doble, el triple por el envío express, no le va a doler. Eso podría ser una señal. El envío a otros países puede ser otro. Contradicciones, por ejemplo, que la dirección de facturación sea distinta a la dirección de envío, que estamos trabajando, o sea, a nivel del sector y que la tarjeta venga de otro país, por ejemplo, que haya contradicciones en los distintos elementos que están presentes en la orden. Como el instituto y sus cámaras y capítulos locales. Muchas transacciones realizadas con múltiples tarjetas que se envíen todos al mismo domicilio. Cuidado. En conjunto. Una forma que podamos hacer todos los múltiples tarjetas usadas en una transacción por internet desde la misma dirección IP. Todos en red para sumar cada vez más personas que sumen múltiples transacciones con una tarjeta en un breve periodo de tiempo, y ya me quedan 2. Para que cada vez tengamos mayor múltiples transacciones con una tarjeta o tarjetas similares con un único domicilio de facturación, pero que se envía a distintos lugares el producto. Que está sucediendo en Argentina, que está sucediendo en Chile. Y parece mentira, la última puede ser la generación de la orden con un correo electrónico gratuito. Y cambia según el último cuarto de milla. Hemos visto que hay herramientas que permiten ver la edad de un correo electrónico, y agradezco muchísimo la participación tuya, y un correo electrónico que fue abierto hace un día y están haciendo la compra en mi sitio web. Porque dentro de estas actividades que hacemos en el ciclo de conversando con los líderes, dentro de las actividades que hacemos en el marco de la escuela virtual, el objetivo es compartir experiencias. Y aquellos que están participando, agradecerles el haber compartido con nosotros este webinar, recordarles que toda la información va a estar online, que van a poder ver de vuelta el webinar, acceder a las presentaciones, acceder al estudio, y que participen en la encuesta de fraude online que estamos haciendo en el 2013, porque nos va a servir cada día a tener más información y poder compartirla nuevamente en otras actividades.